El fin de semana pasado se llevó a cabo el quinto festival Beat Summit en Kioto, Japón. A diferencia del más conocido Tokyo Game Show que se da cada agosto, enfocado en grandes lanzamientos AAA, el Beat Summit está más dirigido a títulos independientes. Bien podríamos compararlo con los PAX. Esta es una parada importante en el circuito de festivales a los que atienden los desarrolladores indies, ya sea presentando nuevos títulos o introduciendo proyectos existentes al mercado nipón, como fue el caso de Owlboy, Superhot y Hyper Light Drifter, entre otros, en esta edición. Este año tuvieron presencia más de 200 títulos y ha sido un trabajo titánico seleccionar nuestros favoritos entre tantas buenas propuestas. Sin más vueltas, este es nuestro top 5 juegos del Beat Summit 2017. Haciendo el viaje desde Long Island, Nueva York, Michael Keijin O'Reilly presentó su segundo proyecto. Brave Earth Prologue es un platformer de acción que definitivamente sigue los pasos de los Castlevania clásicos. Hasta está diseñado en 8 bits para mayor nostalgia. La premisa del juego es salir a detener un poderoso ritual demoníaco orquestado por un culto, y para hacerlo tendrás 3 personajes a tu disposición, cada uno con un estilo diferente de juego y camino propio. La fecha de lanzamiento original estaba estimada para 2016. Con medio año de atraso, aún no tiene día oficial, pero aparentemente su producción está próxima a culminar. Brigador en ocasiones se siente como el hijo de los primeros Fallout con Hotline Miami, pero piloteando un mecha o un tanque. Es un juego de acción isométrico en el que lucharás en las calles de Solonover, buscando destruir lo que queda de este imperio. Podrás destruir todo lo que encuentres en cada mapa mientras luchas con alguna de las 3 facciones que lo ocupa. Los 4 miembros de este estudio de Seattle han conseguido muchos elogios por parte de la crítica con este proyecto. El mismo está disponible desde mediados del año pasado. Crosscode es un RPG de acción retro inspirado en grandes joyas de la época de Super Nintendo, con mecánicas de pelea similares a Secret of Mana y puzzles como La Leyenda de Zelda. En el mismo sigues la historia de una chica llamada Lea mientras juega Crossworlds, un juego online en un futuro distante. Ella perdió la memoria y la única forma de recuperarla es a través de este juego. A medida que te adentras más en este mundo, empiezas a desenmarañar un misterio relacionado con el mismo. Crosscode está disponible en Early Access desde 2015 y aún no tiene una fecha oficial para el lanzamiento completo. And I was like, what? When the mind stopped practicing the ukulele. Waste of talent if you ask me, but... Finally, we're here. Oh. The nightmare must be here somewhere. La estética de este proyecto inmediatamente llama la atención de todo el que se cruza con él. Los mapas de Figment son dibujados a mano. Este juego de acción y aventura se lleva a cabo dentro de una mente humana. Este mundo está populado por todas las voces que escuchamos normalmente en nuestra mente. Algo está cambiando y han aparecido pensamientos en forma de criaturas de pesadillas. Dusty es la antigua voz del coraje de este humano. Será tu misión guiarlo a él y a su amiga Piper a poner fin a las pesadillas que propagan el caos. Figment estará disponible en algún momento del verano 2017, que empieza el 20 de junio y culmina el 22 de septiembre. That's music to my ears. Este juego de lógica y aventura lleva casi 6 meses desde su lanzamiento y en ellos no ha hecho más que conseguir elogios y más elogios por parte de fanáticos y la crítica. Lo más aplaudido de One Shot es aparentemente su historia y narrativa. En la misma estás en un mundo devastado que ha perdido su sol y te toca guiar a una pequeña niña a que lo restaure. El giro está en que el juego sabe que tú
el usuario, existes y te da una sensación de que realmente formas parte de la historia. Para los que tenemos más añitos encima, es algo así como Sebastian en La historia sin fin. But it's only a story. It's not real. It's only a story. En la versión original, si llegabas a perder, la partida se borraba por completo. Solo contabas con una oportunidad para pasarlo. De allí el nombre del juego. Esta fue nuestra selección de juegos de la quinta edición del Beat Summit de Japón. En la descripción les estaremos compartiendo algunos enlaces a los juegos y algunos demos. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.